Bueno, muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por estar aquí, como se decía en el 5. Y nada, pues fijaos, lo primero es agradecer al Centro de Arte Moderno, porque es verdad que trabajamos codo con codo y aguanta nuestras infames presentaciones de libros. La verdad es que hoy es un gusto estar con vosotros, pues porque tengo aquí al lado a Julino Dávila, pues uno de esos excelentes poetas que hace lo que todo buen excelente poeta tiene que hacer, que es dormitar en la ciudad de Barcelona, dormitar en la ciudad de Barcelona, porque, bueno, que Perú lo ha reconocido, porque, no sé, la verdad es que cuando observo la obra de Julino todavía sigo disfrutando de ese no olor a naftalina que a veces a uno le afecta incluso aquí, ¿no? Pues porque ve determinados actos poéticos y se da cuenta de que lo que ellos protagonizaron en los 70 y lo que siguen protagonizando hoy, porque eso de hablar en pasado y parece que estamos todos tan viejos y cosas de esas no tiene sentido. Julino sigue vivo, aquí lo tenéis, Tálamo y Escalpelo. Nosotros, o sea, cuando la primera vez que le publicamos, yo me comprometí a que todos los libros que hiciera, que le salieran de su magín, esa palabra ahí, una pica en Flandes, ya sabéis cómo está el lenguaje últimamente de prostituido y de repente decir magín, como hacer la luz. Cuando él nos visitó y empezamos a caminar juntos, yo me comprometí a que había que sacarle todos los libros, todo aquello que se le ocurriera había que sacarlo, porque lo que no podía ser era tener un poeta de esta relevancia que caminara por ahí solo por Barcelona y que no tuviera respaldo editorial. Pero ¿cómo que es esto? Entonces va a tener que estar peleando, ya peleó suficiente en los 70, entre los putrefactos, como diría Lorca, y los apristas, pues casi nos dejaban ni hacer recitales y de repente, ¡zas! Y luego el grupo Cloaca, ¿no? que emana de ahí, como os digo, pues aquello que nos llegó del Perú, y luego con los, ¿cómo se llamaban los mexicanos? Los infras que hay muchos poetas mexicanos que dicen eso de que son poetas peruanos residentes en México, ¿no? Porque copiaron, y ahí es donde está Perú, siendo centro y siendo también expedición, de poetas. A mí me interesa resaltar esto, ¿por qué? Porque en Perú, desde esta parte, ya sabéis, desde esta parte de las orillas, pues muchas veces se ve como proveedor de mano de obra barata, ¿no? Y bueno, como mucho, a lo mejor, incluso, a veces, se tiene una pequeña noción de Vallejo, pero poca noción de Vallejo. Y el hecho de que haya un movimiento tan importante dentro de la vanguardia y que tiene todavía tanto que enseñarnos, y tener a uno de los poetas que fueron claves en aquel movimiento, pues es todo un placer. Ojalá nosotros le pudiéramos dar más relevancia, le pudiéramos dar más eco, dar más altavoz, y hacemos lo que podemos, hacemos lo que podemos con Julino, y sobre todo al final lo vamos a hacer por pesados, porque vamos a publicar todo lo que saque Julino. Cada 30 minutos vamos a publicar un libro nuevo de Julino y lo vamos a enviar a los grandes medios generalistas para que nos hagan caso y por fin escuchen a Julino, además de Antonio Gala y a Juan Manuel de Prada, que son señores provectos con un discurso fantástico para oír mientras uno se baña en purpurina. Bien, pues entonces tenemos aquí a Julino Dávila, tenemos Tálamo y Escalpelo. Os van a hablar Javier Rodríguez de Fonseca, de él, y también está Juan Luis Recio, de la banda de Moebius, nada más y nada menos, de aquellos 80 que también se subsumieron en la nada, se quedaron atrás, pues no sé, en el bigote de algún político o algo se debieron de quedar ahí atrás, y ellos siguen aquí y hoy también van a hablar. La verdad es que una presentación como esta pues es un lujazo, Muchísimas gracias por estar con nosotros. Hemos hablado además de unas conversaciones profundísimas de literatura antes de entrar en la presentación, pues sobre la huelga de basuras y sobre la poesía de hora cero entre la basura y un sillón de vagabundos, con lo cual pues hemos conversado como teníamos que hacer de literatura en vivo, de literatura underground, y aquí tenéis Tálamo y Escalpelo. Con este título yo, cuando lo leí, dije, Julino, ¿y cómo maquetamos esto? ¿Cómo quieres que yo le ponga a un maquetador que cobra mal, trabaja de noche, ve páginas pornográficas, a que maquete esto? Y entonces Julino me dijo, no te preocupes, ya lo maqueto yo.
ya lo maqueto yo. Y efectivamente es el primer libro que sacamos que lo ha maquetado no el propio autor, pero sí alguien muy, muy cercano a él. Andrés. Bueno, y fijaos, lo que vais a encontrar aquí pues es no solamente Hora Cero en estado puro, sino que yo diría Julino Dávila en estado puro. Y ahora sí me pongo un poco más serio, porque estamos hablando de gran poesía, estamos hablando de encontrar un lenguaje que sepa quitar algo de la realidad para traspasarlo al libro. Y en esa tira y afloja, Julino es un especialista en buscar todo tipo de herramientas para poder finalmente plasmarlo, con gran dolor a veces, porque es verdad que él es muy consciente, y así lo hemos hablado, de la enorme pérdida que se produce en la palabra poética con respecto a ese primer impulso o a esa primera sensación. Entonces, un gran buscador de lenguaje, que es algo que le deberíamos pedir a cualquier poeta que ande por ahí, que saque su propio lenguaje, que interrogue en su propio código y que investigue también en la capacidad visual de la página. Por favor, después de las vanguardias históricas y después de las vanguardias de los 70s, pero ¿cómo no vamos a investigar en la capacidad visual de la página? Nos vamos a hacer poetas solamente discursivos, con esos grandes discursos de poemas de 3.542 versos y una coma al final. Entonces, aquí tenéis a Julino. Yo os voy a dejar ahora con Javier Rodríguez de Fonseca. Todo un gusto, Julino, y seguiremos en ello. Ya os digo que seguiremos publicando libros de Julino, pues cada vez que se le ocurra. ¿Con qué escribes ahora? Con los ordenadores. A pluma. Sigues con la pluma. Menos mal, porque nos van a cortar la luz. Sí. Sin poder escribir con ordenador. Un gusto. Muchísimas gracias a todos por venir. Que disfrutéis. Gracias. Muy buenas tardes, noches. Ante todo agradecer a Julino que me haya dado el honor de presentar su libro. Ya sé que estas cosas son mucho más coloquiales y más así amenas si se hablan sin leer, pero yo en este caso me ha dado un flipe bastante fuerte con lo que he estado leyendo con esto, y me va a resultar difícil hablar de ello sin leerlo porque lo he fijado en un papel. O sea, que entonces os pido por favor, pues eso, que voy a leer. Bueno, he dicho que es un honor que me dé la presentación, pero también es un marrón, ¿no? Porque hablar de poesía, ¿qué se puede decir de un poema? ¿O qué sentido tiene hablar de un poema, ¿no? Quizás escribirlo como si fuera un accidente geográfico o algo así, no sé cómo se podría definir. Hay un antropólogo muy famoso que se llama Lévi-Strauss, que decía que cualquier discurso que tuviera como tema los mitos tendría que ser escrito a su vez como un mito. A lo mejor la única manera de hablar de poesía es mediante otra poesía, pero no os preocupéis que no voy a leer ningún poema mío sobre las poesías de Julino, aunque sí lo que voy a intentar es una aproximación así más o menos urgente a lo que podríamos llamar el hábitat de su poesía, de ese amasijo de palabras que dice él que nos presenta en este libro. Pero para ello tendremos que dar un pequeño rodeo. Vamos a ver si me logro explicar bien, que la cosa es bastante implícita. El esquema de ordenación del mundo con el que durante milenios han funcionado todos los humanos, más o menos es el siguiente. O sea, hay un centro, una esencia, una presencia, algo inevitable e incuestionable, que se llama Dios, naturaleza, hombre, siempre con mayúscula, y alrededor el mundo girando, magnetizado por ese centro y ordenado por él. Así las cosas, la poesía a lo largo de la historia pues ha tenido que tener una función muy servicial, y de suyo ha servido más que nadie a esos grandes poderes, a Dios, al hombre, a la naturaleza. Pero hoy sabemos o intuimos que el mundo no gira en torno a esencias inmutables, sino alrededor de discursos pasajeros. Esos discursos ocupan el centro, pero no son esencias, su vida es limitada, son de alguna manera usurpadores, intrusos y advenedizos. En realidad el centro es una carencia de centro, pero entonces, ¿qué pasa si no existe ese centro de referencia? En ese caso, todas las cosas, incluyendo las palabras, que son las que utilizan los poetas, al no haber centro que ordene su posición,
bullen en un movimiento incesante donde millones de formas y discursos se arman y desaparecen a la velocidad de la luz, ¿no? Es precisamente en este mundo vorágine, en este universo sin centro, donde tiene su hábitat la poesía más radical, esta que a mi entender es la que cultiva principalmente Giulino Dávila, ¿no? Un lugar donde el poeta sabe que no existe la felicidad porque todo es posible y nada es trascendente, donde las palabras viven en lo que podríamos llamar estado salvaje, ¿no? Desde ese lugar insólito, el poeta, por boca de Wilhelm Reich, que es la primera cita que hace en su libro, lanza ya sus dardos contra ese mundo centrado, ¿no? Las palabras de Wilhelm Reich son las siguientes: mendigas un poco de felicidad en la vida, pero la seguridad es más importante para ti, incluso si te cuesta tu espinazo o tu vida. El poeta arremete contra la seguridad en muchos poemas de este libro, pero en muchos también se puede detectar un aroma de nostalgia, una especie de melancolía producida por el anhelo de un orden que nunca fue ni nunca será. En este sentido, la poesía de Giulino Dávila es trágica y contemporánea, pues muestra el desgarro en que vivimos, porque hoy la única certeza que tenemos es que ese centro que todo lo ordena, que a todo da sentido, no expresa sino el deseo oculto que todos tenemos de seguridad, de tener un punto de amarre, un deseo que como una sombra ha determinado la vida de los humanos. Y por eso la euforia del poeta, que se nota muchísimo en sus poemas, pronto descubrimos que detrás de ella hay un desasosiego. Al poeta le da miedo descubrir en qué mundo vive y grita, cito al poeta: he de existir en poesía, amasijo de palabras, no tengo dónde ir. Observe que el poeta describe que el país de la poesía es un país sin lugar, por eso el triunfal y desesperado grito de no tengo dónde ir, ¿no? Podríamos hacer una división de la poesía en dos grandes grupos. En uno, las palabras están centradas, apegadas a su significado y con él a cuestas alzan el vuelo para crear mundos. En otro, los mundos se crean a partir de la luz que emiten las palabras, una luz que no procede tanto de su significado como de su propia materialidad. En mi opinión, la poesía de Giulino Dávila, aunque participa en ambos grupos, tiene una clara querencia por el segundo. El poeta, pues, ha decidido habitar un mundo donde las palabras marcan la deriva y él es la víctima consentida del furor de las palabras. Ha decidido vivir en la jungla inexpugnable de las palabras desatadas de todo vínculo estable, en un mundo que ha perdido toda certeza. Una decisión, por otra parte, poco inteligente, pues si la inteligencia se mide por la capacidad de adaptación al medio, poca debe tener quien decide vivir en un medio al que por naturaleza no le es posible adaptarse. La verdad es que hay que ser tonto para buscar refugio en las palabras. Pero el poeta no piensa así. Él cree que como las palabras ya no tienen dueño, puede actuar como un campo de fuerzas y atraerlas hacia sí, fragmentos a su imán, que diría Lezama Lima. Un poeta como Giulino Dávila es un imán que crea un campo de fuerza, haciendo que las palabras queden prendidas de su cuerpo, ordenadas de una determinada manera. El lector, nada más que abra el libro, estará expuesto a sorpresas inmediatas, pequeñas explosiones que dejan leves rastros y también a grandes deflagraciones que tras la aniquilación descubren nuevos paisajes. Giulino Dávila se encuentra a gusto trajinando con las palabras, viéndolas gozar de su propio cuerpo, promiscuas, incansables, sin parar de crear mundos audaces. Como él me ha dicho, y no sé si es tuyo o no, las palabras son cáscaras huecas que como esferas celestes entrechocan entre ellas siendo la causa del ruido del universo. Su relación carnal con las palabras hace que su poesía tenga mucho de fisiológico. Hay un derroche de léxico, un impudoroso gusto por la sonoridad, por las uniones contra natura. Sus palabras, unas tras otras, como trozos de carne ensartados en un pincho moruno al fuego, sudando juntas, ¿no? El libro se titula Tálamo y Escalpelo, dos palabras que hacen referencia a dos mundos muy caros al autor, como son el cuerpo y la ciencia. De suyo, a veces parece un sabio loco que busca una fórmula con la que decirlo todo. En este sentido, el autor, yendo más allá de las palabras, incluye en su repertorio de signos, flechas, esferas, arcos y esquemas. También introduce formas de ensayo con notas a pie de página y de artes periodísticas, colocando al margen de las páginas, como breves, poemas en caja pequeña y cursiva. A este respecto es indudable la importancia que tiene la maquetación de este libro, que es muy cuidado.
El poemario está dividido en varias partes y su unidad, a mi entender, no se basa tanto en la temática o en el estilo como en el hálito que lo empuja. Muchas son las ramas del saber a las que el poeta acude. La geometría, con la esfera, símbolo de perfección, el centro, solo vivible como una melancolía, nostalgia de lo que nunca fue. La medicina, epitelio, melina, adrenalina, tálamo, lugares y sustancias del cuerpo. También la mecánica cuántica, como dice el autor, el principio fecundante de los quarks. Pero sobre todo, el principal auxilio que recibe el poeta, el que le da la vida, es algo que podríamos llamar la fuerza de atracción, lo que hace acercarse a los cuerpos y trabajar al escalpelo. El yin y el yang como fuerzas animadoras de su universo, un universo poblado de palabras convertidas en cuerpos fecundantes expuestos al sexo, al amor y al magnetismo. Y hablando de fecundidad, y ya acabo, señalar que me dijo Lulino pues, que en el año 2000 perdió el trabajo y de pronto, como si fuera una convulsión, escribió en un año 5 o 6 libros, uno de los cuales es este, y en los que sigue trabajando desde entonces. Solo me queda desear al autor que encuentre trabajo de nuevo, lo pierda cuanto antes, sufra otra convulsión y así podamos disfrutar de 5 o 6 libros más como este que presentamos hoy. Nada más. Bueno, se supone que ahora el poeta va a recitar el canción, ¿parece? Sí. Buenas noches. Y muy agradecido a las palabras de Luis Luna y la de Javier Rodríguez Fonseca. Esta mañana cuando me desperté estaba muy nervioso y me suele pasar cuando tengo un tipo de acto como este. Y me pasa en Nueva York o en Tokio, ciudades donde no estaba, pero a mí me pasa. Y bueno, ahora me quedo frente a los textos que he estado haciendo una criba, porque el libro tiene una complicación, como ha nombrado Javier, para esos esquemas que tienen esquemas gráficos y tal, de los cuales he tenido que yo estar sorteando aquello porque eso no alcanza en el discurso. Y entonces, en esta criba, pues, están poemas y fragmentos de poemas de diferentes partes del libro, que no los voy a citar, sencillamente los voy a traducir. Y sobre todo, el hecho de no tener micro, porque no soy no tengo una buena potencia, creo que eso es una trampa que hacen los editores para que no se entienda bien y entonces puedan acceder a la compra del libro. Chitón. El enfrentador vive desde antes, es brizna de estrellas. Viene y se posa en la frente, entre arruga y papo. Enquista, delata nuevas armonías en tu encéfalo y traduce. Raspados delirios y recuerdos dislocan tus hierros, y para entonces exige otra semántica, la confrontación. Riñe al discurso alopésico que manipula su semana de embrión en llaga, sabiendo ver. La gabardina vuelve a la ola en su jardín. Fijas el sexo, su arborescencia y su rocío, mientras ella te ama de cuarto, a sombras milimétricas de mordisco, y sigues mirando su rocío en la arborescencia, porque nada niega y entre tus dedos los pliegues se derraman. Hácense virolos en ver la mitad de su verga violando, adelantado, y la otra en mocedad ajena. Eglantina de carnaval, tu lengua se ufana y pretende. Rebeldada, lava la etiología del atributo al labio en la simetría del deseo. Ella te ama
en todos los amaneceres. El amor, la oscuridad de la luz en el caos, la ausencia del unívoco entrando. Sale el bosque, hora del seso, esquivo. El árbol es la prueba de amor a la tierra. El equilibrio desconectado abre otra armonía. Raíz y fruto. También ella oteó a Saturno menguar mientras su pistilo te interrogaba, exclamado de estigma. Fue tu eclipse particular y callaste. Los astros se habían combinado como nunca, reclinándose a tu buen proceder. Pero el enfrentador injerta e inquina a esa sintaxis en el instante del traspiés, y más cuando te arroja desnudo al tema pendulante entre requiebro y telonía. Una burbuja masca lo que es eso. Sigma. Remango y ganzúa, ciciando el hipotálamo, desbrava la visión del brusco a sus lados. Procura la atrofia y blinda el trono, chasqueando su reventar de tapelimá jugoso. Rabia por vomitar su universo y se expande ante la historia en el ápice de su espina. Algo sobre la esfera que había mencionado Javier. Es un poema largo, pero solamente es un pequeño fragmento, ¿no? La esfera pretendida y nunca procurada, vuelca estigma, su ambos uno reversible, cepa inabordable, cuyos recíprocos se desconocen de tú a tú, causa de progreso, también es consecuencia. Sin embargo, su aparecer, desaparecer, en un mismo instante, genera y conchava con los poros del delirio, se intensa con el verbo reventado en albor, raíza, permea la ontología del universo con el intrínseco curvado, se afana en sudador, raspe el tuétano a las visiones del instinto, donde tú solo eres la proyectura del original. Ese tú tiene un asterisco, que es una llamada, que está a pie de página. Entonces este asterisco dice donde tú sales de casa de la manera como se vacía un bolsillo. Caminas el mundo, te rascas indiferente al sonido de tu mano. También rascas el hipo y saludas con el otro lado de la indiferencia. Luego das el siguiente paso, con el mismo y único tamaño con el que regresas a instalarte a tu ombligo. Columbras, con deshabitados borrones, la demasculada deriva para contemplar tu muerte. Ahora unas pequeñas esquirlas que están regadas por el libro, que he tratado de dar más o menos una cierta coherencia de sucesión. Entonces sucedió. El transfigurante se hizo valedero de la chispa de una plural irrealidad, lejos y entre el drama de los hombres. Trastocó su orden y consiguió ver la flor. La palabra en el polen escarchado desmadeja las sustancias de los ojos. Amordazada, flambea, y los labios de la pronunciatura. El sujeto del poema se disuelve en el ojo que lo piensa. Luce un sol negro agujereado por la jofaina del apaño. Se sacrifica y abraza el órgano impalpable. Ese sublime pálpito entumecido viola tu exilio por la raja del pavor. En escorzo, tu divino primitivo adoba los delirios.
derrapa por los puntos cardinales sus puntos inexistentes, demarca y prolonga, compacto se ejecuta como la música pornográfica de Dios. La coartada convoca la geometría de una gramática, orea sus coordenadas. Un litigio de neuronas lambisquea su cabo. Se descarreta por arder su orden animal en el excelso y empata resistencia con ceguera. Las morfologías carecen de pastor. ¿Dónde osar la miel? Y aquí, para no alargarse, para que se llegue con ganas, a ver si ya tienen el libro, de una parte que se llama arpegios, híbrido de limbo y epílogo. Híbrido de limbo y epílogo. Son basadas en las 7 notas musicales, pero no vamos a leer todas. Do, concepto. Con tu largo vestido, con tu vestido largo y derramado, amiga de los vapores exhalados en los puertos, acicalada, cítrica, pronto de los baños de sal. A mi palabra de esquirlas armas. Yo no trenzo silencio, incluyendo el jardín de tía que se enreda en tu grupo. Trenzo palabras. Jamás nombrada serás de esta manera y tu vestido. Re. Tablas. Tablas con respecto al juego de las reglas. Otra vez ebrio, rulando, negra, blanca L de caballo, aceras donde endilgué un soplo al canje. Tu cuerpo por mi cínico perdón, para ser ligero en el nominal de los afeites que premian los amigos. Fumarola en la escala y chamuscada figura de danza. Óptimos convites volados por el albesicario labial. Con hielo, sin oliva, poco aprendimos en el Martín Blanco. Y para acabar, un par de poemas. Esto ya no me acuerdo de qué parte del libro, por la numeración, porque en el 13 hay varias partes. Dice: daga hundida que se hace ocaso en el teatro del ocaso. Trino de suerte vaga, sin guiñol, ama la edad contra el tiempo ido. ¿Y cómo esquivar con la conciencia el desenlace de haber elegido saber el último minuto? ¿Y cómo esquivar en la conciencia el desenlace de haber elegido saber el último minuto? Resolverlo todo en una zambullida en la nada. El futuro imperfecto templa su corona. Jamás el desbarato verificó tanto subjuntivo. Su armonía, un ornamento íngrimo y solo. ¿Qué habrá en el paraíso en lugar de la muerte? Y un fragmento de una parte que se llama Adrenalina de Luz de Otorno. En voz alta salgo de puntillas, por donde se esparce el cisne de tu oxidado amor. Ese amor que es todo ombligo en busca de un cuerpo o universo, donde engendrar la contradicción de sus carencias. Cisma de leche ciega en el almácigo mordiente de meridianos rendidos que se nutren con las sombras de los ecos.
la gobernanza de la esfera, pasa saliva por el espinazo, cuaja áfagos a tropiezo. Allí es donde se llega el instinto menstrual en su insomnio y en un hiato de neblinas de cópula a sus parecidos. Muchas gracias. Bueno, si ahora tienen algún tipo de preguntas, ya que venga a hablar. Estoy aquí en una isla para dar refugio a sus preguntas, que no sé si las van a contestar todas, si es que las hay. Julio, de los 5 libros que dice, a ver, que escribiste, ¿cuál es el primero, el segundo? No, este es el último. ¿Qué proceso hace el último? No, a ver, de los 5 libros de ese entonces, exactamente no sé, porque salieron casi al unísono. Iba escribiendo y casi como si tenía su compartimento. O sea, terminé de escribir, lo leía y digo, esto va por aquí, este va por aquí. Y algunos, que luego fue una trilogía, eran de los que no sabía dónde iban, pero luego cuando se ordenaron, pues había un material que salió en la trilogía de ellos. Y esto pues no lo sé exactamente, porque se escribía más o menos, realmente fue una época bastante rara, porque tenía todo el tiempo para mí, para leer y para escribir. No estaba sujeto a ningún horario, no tenía trabajo. Pero tenía mucho que leer, entonces me puse a ello y no solamente por el asunto de la lectura, sino que y yo con muchas ganas. Y entonces comencé a descargar. No tiene nada que ver con, no es una queja a la falta de trabajo, sino era sencillamente aprovechar ese atasco. Sí, así hay un atasco. Entonces no hay un orden, no, cronológicamente ninguno tiene primero cronológicamente. Sencillamente desde que este estaba tenía la compañía de un amigo dedicado que es un diseñador, y cuando le enseñé los manuscritos, bueno, ya sacaron del ordenador, que estaban con gráficos y otras cosas, le gustó y me dice, yo te lo hago. Pero claro, a su ritmo, porque yo no tenía para pagar. En realidad sí ha quedado bastante bajo como maqueta, porque es un poquito complicado para sacar, por ejemplo, el Word, podría hacer cosas. Entonces ya le dije que yo me encargaría de aquí. Pero estos 5 libros tienen algún tipo, o crees tú, de algún tipo de unicidad en el lenguaje incluso, no, o son muy distintos cada uno? No, son muy distintos. Estaba yo como decía Javier, ¿no? Yo era el tonto que estaba poseído por el lenguaje y iba escribiendo, como la suerte de un heterónomo, como persona. Pero en este caso, yo sin proponerlo, ¿no? Sencillamente que veía que esto no encajaba con esto, que esto iba para aquí, que esto iba para acá, esto iba para acá. Y así se iba formando. Este tal vez es el que tiene un poquito más compleja toda la estructura. Incluso todo está hecho después del año 2000, salvo esta parte de los arpegios, que eso tenía esas 7 notas, las tenía ya hechas y que realmente cuando estaba revisando vi que era el único sitio donde podía encajar. Entonces ese es el único collage que está puesto. Bueno, el libro es todo un collage, pero mental. De tálamo no solamente es en el hecho. Esta disposición gráfica que planteas tiene más que ver entonces con este collage que, como tú mismo dices aquí, con la ética de Spinoza. Me explico. Cuando uno ve tus pinturas, sí, y cuando lee los poemas, lo que tiene la impresión es una profusión de imágenes tremenda. Y sin embargo, en estos poemas en concreto, al menos la disposición gráfica invita a pensar en otra cosa, en geometría. Sí. ¿Cómo has combinado estas dos cosas? Interesante la pregunta. Lo que pasa, a ver, como yo estaba muy metido en todo el mundo del lenguaje, había partes donde el lenguaje le faltaba, ¿no? Entonces necesitaba hacer gráficos, esquemas, ¿no? El hecho de pensar solamente la esfera como el elemento pues, mítico, mágico, si quieres, ¿no? De la perfección,
solamente lo hacía como un círculo, ¿no? Entonces el amigo diagramador me dijo, no, vamos a hacerlo, no se le mueve el volumen. Pero pensando en esfera, como bueno, que la parte está geométrica, pues sucedería más imágenes, ¿no? Que me hacían esa... la tecnología. Que me hacía... el trabajo me lo hacía más leve si ponía una serie de ejemplos. Tanto así, pues entre las lecturas de filosofía y las lecturas de las filosofías orientales también, pues aparece un gráfico de Vinci, ¿no? O sea, un hexagrama. Que tiene que ver, es decir, el hexagrama no está puesto a pasar, sino tiene que ver con el poder. Entonces, donde no alcanzaba el lenguaje, alcanzaba el gráfico para seguir esta línea. O sea, un poco ahí también, sin querer, o si está remitiendo lo que es la pomada, también debe ser algo mejor, la escuadra, todo esto. También que me ayudaba, o sea, que llegábamos a puntos similares con otro tipo de escuelas, si quieres, de conocimiento. De la segunda cita hacia mí, tengo que decir algo, ¿no? Que no pensaba, pero como Luis se ha ido, para empezar me citó como si fuera a hablar, y para no defraudar a nadie, pero eso ya hablo. Hablo desde aquí porque hablo un poco de Straching como dentro del negocio. Que Luis la he conocido hoy, bueno, creo que el otro día también lo había visto. Le he invitado a una Coca-Cola y me lo ha devuelto con el marrón de citarme al principio de la presentación como si fuera a hablar cuando no estaba previsto, con lo cual no era por eso, sino que... Ya, pero me he quedado completamente bloqueado, casi no he podido atender a lo que Javier ha dicho, porque diciendo, si me dicen que hable, ¿qué digo? Pero primero no conozco el libro, entonces dije, pues lo que tengo que hacer es hablar de Yulino, porque eso sí lo conozco, entonces quería simplemente, muy brevemente, hablar de mi Yulino, ¿no? O sea, que lo conocí o lo conocimos, ¿no? Javier y yo, entre libros y copas, ¿no? Que era un poco lo que de alguna forma siempre hemos estado, ¿no? Durante nuestra vida realmente, porque eso ya fue en los 70, ¿no? Sí. Bueno, para mí era un largo como recorrido. mi infancia, Claro. de mi infancia de Madrid, ¿no? Que cuando yo llego, casi al mes de llegar conocí a Luis, a Javier y a otro. Y te conocimos por medio de otra persona que era con quien habíamos quedado, que era también escritor o poeta, y entonces vino contigo, que acababa de llegar un poeta peruano, acababa de llegar a Madrid y tal, ¿no? Y fue una situación que es un poco parecida, llena de simbolismo, como hay también en tu poesía y tal, ¿no? Y llena de... muy preciso todo, pero a la vez abierto a mil interpretaciones y a mil juegos de todo tipo, ¿no? Entonces era una persona, apareció otra, entonces de alguna forma él se fue y nos dejó a ti, porque ese se fue, a mí me dejó un paraguas y se tiró al vacío, o sea, fue así de brutal la situación en la cual yo conocí a Yulino, ¿no? Y entonces... Joaquín Ramírez. Joaquín, exactamente. Tiene un poema de Claro, sí, yo tampoco sabía si decirlo o no, pero me parece importante porque pensando un poco la presentación de Javier y también leyendo tus poemas, que de alguna forma tu vida, claro, lógicamente tiene mucho que ver con tu poesía, ¿no? Sí. Y entonces eso me pareció interesante, o sea, ver un poco cómo he visto toda tu evolución durante 30 y tantos años, cómo has escrito, cómo haces cosas, voy a contar secretos, ¿no? Como que eso que te encierras y no hacer nada, lo que has podido hacer en el año 2000, lo has hecho muchas veces, ¿no? O sea, yo recuerdo que mi madre te cocinaba para llevarte yo la comida a tu casa de Hernán Cortés porque tú te negabas a salir de tu casa hasta que acabaras el libro, hasta que acabaras el poema. Es decir, a nivel del trabajo poético es de una precisión asombrosa, o sea, cada palabra es perfecta. Quiero decir, de cada palabra, de cada verso, de cada poema de Yulino, él se ha documentado hasta unos niveles que no os podéis imaginar, porque, o sea, a mí en concreto me ha llevado muchas veces para preguntarme detalles sobre cosas que realmente nadie le importaría, es decir, la precisión de la palabra es tremenda. Y de hecho, por ejemplo, ahora cuando Javier ha explicado un poco el título, ¿no? Yo lo había asociado más bien con Eros y Thanatos, ¿no? Porque de alguna forma también es, pero desde luego mucho más preciso lo que ha dicho Javier y más que tiene que ver contigo, pero de alguna forma eso hay detrás, ¿no? Este juego un poco de la vida, de todo lo que es la vida en general y dónde estamos y a dónde vamos, ¿no? Un poco, eso es importante, ¿no? Y quería también subrayar eso, lo que ha dicho este amigo de delante de tus dibujos, de tu pintura, ¿no? Porque también es muy importante y además es soberbia y siempre me ha fascinado, o sea, tú siempre de alguna forma, bueno, has tenido épocas de todo, pero has primado más la palabra sobre la imagen, pero realmente en cada palabra hay una imagen, eso está claro, y eso tiene que ver con lo renacentista que eres, lo culto que eres, el uso que has hecho de la psicología, de las matemáticas, de la geometría, como lo habían anunciado, y del simbolismo en general, todo eso me parece fascinante, ¿no?
y la posibilidad de construir algo que es perfecto por sí mismo y cada vez dejar todas las puertas abiertas, pero completamente, ¿no? O sea, que se puede jugar y crear otro libro tipo William Burroughs cortando y pegando, ¿no? con los 5 libros. A lo mejor así conseguimos llegar a la unidad que proponía el amigo, ¿no? Sí, sí. También poeta, creo que... Sí. Y por último, y también otra cosa muy importante, que es la música, ¿no? O sea, la música que está siempre muy asociada, o sea, no solo la parte de imagen, el simbolismo, sino también la música. Primero, para ti es muy importante la música, la has vivido, está muy vinculada, hay muchas referencias musicales, directas e indirectas, ¿no? Y sobre todo hay una música que suena cuando tú mismo al recitar lo haces muy bien, porque tienes las palabras, las sílabas con una musicalidad asombrosa, ¿no? Es decir, que me parece que tu obra en general es una obra muy potente y estoy completamente de acuerdo con Luis y con la fe que tiene en ti y en tu obra futura, que yo creo que con tu madurez pues, va a ser mejor todavía, ¿no? Simplemente quería aportar este pequeño granito. Muchas gracias. Ay, lo cierto que no te estaba chantajeando, por lo menos sino que no sabía y solo escrito. Sí, ya lo sé, era un truco. Una cosa que quizás podrías extender un poco es, me parece que hay una afinidad dentro de Horacero hacia la ciencia y los diagramas, ¿no? O sea, poetas como Juan Ramírez Ruiz, ¿no? Especialmente el último libro, ¿no? Que volvió a morirse, y Diego Verástegui, o sea que, no sé, ustedes, la generación esta del 70, en Perú por lo menos, han rescatado muchas cosas de la ciencia y del diagrama, porque otras generaciones como que no... Bueno, eso no es trabajan a ese nivel, por lo menos, ¿no? Como parece que ustedes sí lo trabajan, ¿no? Efectivamente. Lo que pasa es que eso es parte de lo que sale en el manifiesto que se llama perseguir lo que se llama el poema integral. Entonces, no solamente sea como no quedarse en los pareados o en las décimas o en los sonetos, sino de que la realidad te ofrecía una cantidad de material que tú tenías que trabajar. Juan Ramírez tenía una frase que era muy bonita, decía que se nos había dado una catástrofe para poder poetizarla, o sea, se refería a la realidad peruana de esos años. Y a partir de ahí cada cual hizo su investigación. Es cierto, lo de Juan Ramírez también va más allá porque él casi intenta crear un nuevo alfabeto. Entonces tiene todo un libro de símbolos que él se lo había estado currando por ahí. Sí, es bastante complicado. Sí, bueno, eso es una... Sí, como yo decía, sí, también era un aporte de las inquietudes que teníamos. No todos, pero sí, Verástegui también alguna cosa trabajó con temáticas. ¿Leo? ¿Qué decías? Nada, ¿Cuál es el próximo libro? Sí, bueno, ahí están, sencillamente los han ido mandando. Y bueno, a ver qué más maqueta, porque no es tan complicado como este, pero porque eso sí requirió un buen tiempo. Aún así, he descubierto algunas erratas. Cuando tenga el libro. Como parece que en Perú solamente tú y ellos son los únicos que se dedican un poco a la poesía, a la pintura a ese nivel, ¿no? ¿Cómo lo ves tú con ellos? No lo sé, muchas gracias. Ellos son un gran poeta peruano. Que trabaja también es pintor, ¿no? Pintor, sí, pintor. Pues no lo sé, bueno, hay otro chico que vive en Holanda que se llama Pepe 10, que también pinta, que escribe. Lo que pasa es que lo hace más, las cosas que está haciendo es de otro tipo de poesía, ¿no? Un poquito más coloquial, más años 70. Pero no conozco, sí. Bueno, hay una antología donde salen los pintores, hay unos que son puros pintores nada más, y me parece que él y yo de Horacero somos los únicos que escribimos y pintamos. Así que bueno, sí, me parece que hay pintores puros y los poetas, y creo que sí, José Luis y yo. Pero no sé, es un halago en la comparación con ellos. Jorge, ¿qué me decías? No había visto, no estaba
No, sino para dar por cerrado. Es un poco incómodo. Ya estaba nervioso todo el día. Se puso muy malito. Ya estás curado, ¿no? Sí, se puso muy malito. No, el ron. El ron que no, sí es muy raro, yo estoy tomando agua. Sí, es rarísimo. Oye, pues no sé, como el... ¿Si hay una influencia tuya de la ciudad de Barcelona donde tú resides tu poesía? ¿O? No, de nada. Podría estar bien en otro sitio. Creo que la influencia son mis lecturas. Y bueno, y el interés por la poesía, ¿no? Por la poesía, la música. No hay manera de llamarlo. Estuvo Chema por aquí, pero no sé si... Sí, me contaron, pero yo estaba en el bar. Para variar. Sus representantes. Sí, por eso. Yo lo vi. No, yo creo que llegar a necesitaba de eso. Ah, bueno, dijo, pensé que iba a volver. Ya hemos acabado. ¿Ya se acabó? Sí, ya estamos solamente ya... Vale. La parte coloquial. Vale, de acuerdo, muchas gracias. Es increíble porque no sé nada. No sé lo que me lo han presentado. Tampoco sabía lo del vino. ¿Ha salido bien? Pues léete un poema del libro. No, esos son de libro. No saben por qué es del libro. No, lo que puedo hacer, a ver, ya que tocó Juan Luis la parte histórica, y yo solamente leí un fragmento, y que nombró precisamente al amigo que nos puso en contacto. Este era un amigo español que vivía en Lima, se había ganado una beca de teatro, apareció por Lima, y nos hicimos amigos, y cuando me tocó regresar, pues fue el único contacto que yo tenía, y fue el que me recogió en su casa. Y luego terminó oficina. Pero fue que gracias a él lo conocí a Javier, a Juan Luis y a bueno, yo no sé lo de mi amigo de aquel entonces. Lo que yo llamo mi infancia de Madrid, de España. Y eso estaba dedicado a él, que no quería leer, pero ya que lo ha tocado. Que es la última nota, se llama así, clavija, a la memoria de Joaquín Ramírez. Derrochó tanto hasta la vida. Tiene una cita de Wallace Stevens, disculpen mi inglés fatal, que es lo mismo que se repite al final. Is there no chance of death in paradise? 1. Y lo que fue el apéndice, apretado a lo inconforme, sujetando la vorágine, diáspara es a su pesar. El prodigio inconcluso se afloró, marchita el ánimo, lo impotente. También la reyerta con la vida acumula insolencia de primicia, frustración y caída sin amortiguar, salto a la nada. La sombra y su arquetipo, la escena aprieta, algo del tamaño de un absurdo, le insta un caducar que lo desmerece. La escuálida esperanza retosa con el recato y le hace paseante del relevo. ¿Cómo es que la risa copió otra velocidad, derrapando hacia la sombra? Sereno fogonero, te tocó la cuerda desafinada, sin clavija. 3. Fue lo que leían. Da hundida que se hace ocaso en el teatro del ocaso. Trino de suerte vaga, sin guiñol, me gustaba mucho. Ama la edad contra el tiempo vivo.
¿Y cómo esquivar en la conciencia el desenlace de haber elegido saber el último minuto? Resolverlo todo en una zambullida en la nada. El futuro imperfecto templa su corona. Jamás el desbarato verificó tanto subjuntivo, su agonía, un ornamento íngrimo y sólido. Y la traducción de la cita: ¿qué habrá en el paraíso en lugar de la muerte?